Más de 20.000 personas han sido ejecutadas en sitios ocultos distribuidos por todo Corea del Norte, según múltiples testimonios de desertores. Muchas víctimas fueron seleccionadas por ver medios extranjeros, criticar al liderazgo o intentar cruzar la frontera. Los cuerpos fueron enterrados en fosas clandestinas, sin registros oficiales y sin derecho a identificación. Las autoridades construyeron estos lugares con procedimientos estandarizados. Unidades de seguridad escoltaban a los acusados, los aislaban de la población y realizaban las ejecuciones en espacios rurales preparados para desaparecer cualquier rastro. Los testimonios coinciden en que equipos especiales limpiaban la zona y trasladaban restos para impedir cualquier investigación futura. Todo operaba bajo órdenes directas de organismos de seguridad del Estado. El sistema oculto, geografía del terror. En las montañas del noreste de Corea del Norte, ocultos entre valles remotos y cordilleras impenetrables, existe un sistema de instalaciones que el régimen de Pyongyang ha negado durante décadas. Estos complejos, conocidos como Kwanliso o campos políticos de prisioneros, se extienden a lo largo de cientos de kilómetros cuadrados en algunas de las regiones más aisladas del país. Su existencia, largamente documentada por testimonios de desertores y guardias, fue finalmente confirmada de manera irrefutable mediante algo que el régimen nunca anticipó: los ojos en el cielo de la tecnología satelital moderna. El sistema carcelario norcoreano opera en múltiples niveles. En su estrato más bajo se encuentran las instalaciones de detención temporal para infracciones menores. Por encima de estas existen los campos de reeducación, donde los acusados de delitos económicos o sociales cumplen sentencias que pueden extenderse hasta 20 años. Pero en la cúspide de esta jerarquía del sufrimiento se encuentran los Kwanliso, los campos políticos para enemigos del Estado. De estos campos, ubicados en las zonas más remotas, muy pocos han regresado para contar lo que ocurre en su interior. 6 de estos campos políticos permanecen en operación activa. El campo 15, conocido como Yodok, se extiende sobre un área mayor que la ciudad de Las Vegas, ocupando valles enteros en la provincia de Hamgyong del sur. El campo 16, Hwasong, es el más grande de todos, con 550 kilómetros cuadrados de extensión en la provincia de Hamgyong del norte. Ninguno de sus aproximadamente 10.000 prisioneros ha logrado escapar jamás. El campo 14 en Kaechon, el campo 18 en Pukchang y el campo 25 en Chongjin completan esta red de instalaciones que, según estimaciones conservadoras, mantienen entre 80.000 y 200.000 prisioneros en condiciones que desafían la comprensión moderna. Estas instalaciones no aparecieron de la noche a la mañana. El sistema de campos políticos fue establecido en la década de 1960 bajo el gobierno de Kim Il-sung, el fundador de la dinastía Kim. Inicialmente diseñados para segregar a elementos considerados hostiles al régimen comunista, los campos se expandieron dramáticamente en las décadas siguientes. Durante los años 90, en el contexto de la hambruna que devastó Corea del Norte, 3 campos en la provincia de Hamgyong del norte fueron cerrados y sus poblaciones transferidas al entonces masivo campo 22 en Hwaryong. Esta consolidación creó instalaciones aún más grandes y aisladas, verdaderas ciudades del horror apartadas de cualquier observación externa. La ubicación de estos campos no es accidental. Cada uno ocupa valles montañosos rodeados por elevaciones que oscilan entre 400 y 700 metros de altura. Esta geografía natural proporciona una barrera física que dificulta enormemente cualquier intento de fuga. Las montañas también ocultan las instalaciones de la vista casual, convirtiendo regiones enteras en zonas prohibidas. Los caminos que conducen a estos lugares están vigilados por múltiples puestos de control. Las poblaciones civiles cercanas han aprendido a no hacer preguntas sobre lo que ocurre más allá de los perímetros electrificados. El descubrimiento de la verdadera extensión de este sistema comenzó en la década de 2000,
cuando imágenes satelitales comerciales de alta resolución empezaron a estar disponibles para investigadores de derechos humanos. En 2003, el Comité para los Derechos Humanos en Corea del Norte publicó el informe Gulag Oculto, el primer estudio exhaustivo que combinaba testimonios de supervivientes con análisis de imágenes satelitales. Las fotografías mostraban lo que el régimen había negado: vastos complejos con edificios administrativos, barracones para prisioneros, áreas industriales, campos agrícolas y, de manera inquietante, zonas identificadas por exprisioneros como lugares de ejecución. La tecnología satelital reveló detalles que transformaron testimonios individuales en evidencia geográfica verificable. En el campo 14, las imágenes mostraban aproximadamente 180 estructuras residenciales para prisioneros, áreas de cultivo en las laderas montañosas, instalaciones mineras subterráneas y, en el extremo oriental del complejo, un espacio abierto que varios exguardias identificaron como el terreno de ejecución pública. En el campo 25, el análisis satelital documentó una expansión del 72% del perímetro del campo entre 2009 y 2010, junto con la construcción de 17 nuevas torres de vigilancia y varios edificios de alta seguridad. Pero las imágenes satelitales revelaron algo más perturbador que la mera expansión física. Mostraron cambios sistemáticos en el paisaje que correspondían con los testimonios sobre disposición de cuerpos. En áreas montañosas cercanas a los campos, análisis de fotografías tomadas a lo largo de años revelaron patrones de perturbación del suelo consistentes con sitios de entierro. La naturaleza montañosa del terreno norcoreano y la escasez de combustible para transporte sugieren que los responsables de disponer de los cuerpos reutilizan los mismos sitios repetidamente, creando concentraciones de restos humanos en ubicaciones específicas. El Grupo de Trabajo de Justicia Transicional, una organización con sede en Seúl, llevó esta investigación un paso más allá. Entre 2014 y 2019, entrevistaron a 683 refugiados norcoreanos que habían entrado en Corea del Sur. Utilizando software de sistemas de información geográfica, los investigadores mostraron a estos desertores imágenes de Google Earth de sus ciudades natales o áreas que conocían bien. Se les pidió identificar lugares donde habían presenciado o sabían de ejecuciones o entierros. Los resultados fueron devastadores. Más de 300 sitios de ejecución pública fueron identificados en todo el país, junto con 47 ubicaciones asociadas con disposición de cuerpos. Los sitios de ejecución no se limitaban a los campos políticos. Se encontraban en lechos de ríos, plazas de mercado, cerca de puentes, en instalaciones de detención y en campos deportivos. Este patrón revelaba una estrategia deliberada. Las ejecuciones públicas servían como espectáculos de advertencia para la población general, mientras que las ejecuciones secretas dentro de los campos eliminaban a aquellos cuya muerte el régimen prefería mantener en silencio. La geografía del terror norcoreano se extendía mucho más allá de los muros de los campos políticos, penetrando en el tejido mismo de la sociedad. Las imágenes también revelaron la infraestructura de control. Cercas eléctricas de 3.300 voltios rodeaban los perímetros internos de los campos más grandes, con cercas de alambre de púas en el exterior. Entre ambas cercas, los guardias colocaban trampas y clavos ocultos. Aproximadamente 1.000 guardias y entre 500 y 600 agentes administrativos controlaban los campos más grandes. Torres de vigilancia espaciadas estratégicamente permitían observación constante. Los guardias portaban rifles automáticos, ametralladoras, granadas de mano, garrotes, látigos y perros entrenados. Este sistema de campos políticos representa una maquinaria estatal de represión sin paralelo en el mundo contemporáneo. Su escala, su permanencia y su deliberado aislamiento geográfico demuestran una planificación meticulosa. No son productos del caos o del colapso social, sino instituciones cuidadosamente diseñadas y mantenidas durante generaciones.
Y dentro de estos perímetros electrificados, en valles donde el mundo exterior nunca mira, se desarrollan historias de sufrimiento que el régimen esperaba mantener ocultas para siempre. Valle Sugol y otros lugares de exterminio secreto. Entre las múltiples instalaciones que componen el sistema carcelario norcoreano, pocas han adquirido la notoriedad siniestra del Valle Sugol. Ubicado en el borde del que fue el campo 22 en Hwaryong, este valle representaba el último destino para aquellos prisioneros cuyas vidas el régimen había decidido terminar lejos de ojos testigos. El Valle Sugol no era simplemente un lugar de ejecución, era un espacio diseñado para el exterminio secreto y la eliminación completa de evidencia, un sitio donde los gritos no podían ser escuchados y los cuerpos desaparecían sin dejar rastro oficial. El campo 22 operó desde aproximadamente 1965 hasta su cierre en 2012. Fundado por Kim Il-sung y su hijo Kim Jong. En el área de Haenyong, el campo se expandió dramáticamente durante las décadas de 1980 y 90, absorbiendo a prisioneros de otros 3 campos cerrados en la provincia de Hamgyong del norte. En su apogeo durante los años 90, el campo albergaba aproximadamente 50.000 prisioneros distribuidos en un área de 225 kilómetros cuadrados. El complejo estaba dividido en varias colonias de trabajo. Haenyong era la sede con oficinas administrativas, una fábrica de alimentos, una fábrica de prendas de vestir, centro de detención y viviendas para guardias y familias de prisioneros. Chungbong era la sección minera con una mina de carbón, depósito de carga, estación de ferrocarril y viviendas. Naksaeng, Sawul, Kulsan y Namsok eran secciones agrícolas. Y al borde de todo esto, apartado incluso de las zonas de trabajo forzado, se encontraba el Valle Sugol. Exguardias que sirvieron en el campo 22 describieron este lugar con un temor que trascendía décadas. El valle estaba infestado de cuervos y bestias salvajes, jabalíes, lobos y zorros que se alimentaban de lo que quedaba tras las ejecuciones. El Cuerpo de Investigación Criminal de Sugol, compuesto por oficiales de seguridad de alto rango, controlaba el área. Ni siquiera los guardias regulares podían acceder libremente. El lugar era tan remoto y perturbador que ocasionalmente se utilizaba para entrenamientos de supervivencia de las unidades de guardias, quienes acampaban allí durante 3 días y 2 noches cada año. Estos entrenamientos forzaban a los guardias a cocinar sin utensilios, cavando en el suelo, recogiendo piedras y leña seca en un valle donde el suelo guardaba secretos que nadie quería imaginar. Kwon Hyuk, quien sirvió como oficial de seguridad en el campo 22 entre 1987 y 1990, proporcionó uno de los testimonios más detallados sobre el Valle Sugol. Kwon describió cómo fue requerido para visitar el sitio secreto de ejecución en múltiples ocasiones. Allí presenció cuerpos desfigurados y aplastados, evidencia de muertes violentas que iban más allá de simples fusilamientos. Como oficial de seguridad, Kwon tenía autoridad para decidir si un prisionero que violara una regla debía ser ejecutado. Admitió haber ordenado la ejecución de 31 personas de 5 familias en un solo castigo colectivo, porque un miembro de una familia había intentado escapar. Este era el principio de culpabilidad por asociación en su expresión más brutal. La transición de ejecuciones públicas a ejecuciones secretas en el Valle Sugol ocurrió gradualmente durante los años 90. Antes de eso, las ejecuciones públicas en el campo 22 se llevaban a cabo aproximadamente una vez por semana. Los prisioneros eran forzados a presenciar estos eventos como advertencia, pero los administradores del campo comenzaron a temer que estas reuniones masivas pudieran provocar disturbios. La visión regular de compañeros prisioneros siendo ejecutados creaba una desesperación colectiva que podía transformarse en resistencia. Por eso, las ejecuciones se trasladaron al Valle Sugol, donde podían llevarse a cabo en secreto absoluto. Ahn Myong-chol, quien sirvió como guardia y conductor en el campo 22 entre 1990 y 1994, proporcionó detalles complementarios.
Ahn había servido previamente en otros 2 campos políticos antes de ser asignado al 22. Su testimonio reveló el adoctrinamiento sistemático que recibían los guardias. Se les enseñaba que los prisioneros eran elementos facciosos y enemigos de clase que debían ser destruidos como malas hierbas hasta sus raíces. Se les instruía a considerar a los prisioneros como esclavos y no tratarlos como seres humanos. Basándose en esta doctrina, los guardias podían matar a cualquier prisionero que no obedeciera sus órdenes en cualquier momento. No había consecuencias por estos actos. El impacto psicológico en Ahn fue profundo, a pesar de su entrenamiento. Recordó su shock al llegar por primera vez al campo 22 y observar prisioneros que comparó con esqueletos ambulantes, personas deformadas y lisiadas vestidas con harapos. Estimó que aproximadamente el 30% de los prisioneros tenía deformidades, orejas arrancadas, ojos destruidos, narices torcidas y rostros cubiertos de cortes y cicatrices resultantes de golpizas y maltratos. Calculó que entre 1.500 y 2.000 personas, principalmente niños, morían anualmente de desnutrición durante sus años en el campo. Estas muertes no eran por ejecución directa, sino por las condiciones diseñadas para causar muerte lenta. Pero el Valle Sugol no era el único sitio de exterminio secreto. El campo 14 en Kaechon también tenía su lugar apartado. Las ejecuciones públicas semanales que se realizaban allí hasta los años 90 fueron trasladadas a un sitio secreto también llamado Sugol. La repetición del nombre sugiere una designación sistemática para estos lugares de exterminio. En el campo 15, en Yodok, que a diferencia de otros campos, tenía una zona de revolucionamiento, de donde algunos prisioneros podían ser liberados tras cumplir sentencias, existía un área llamada Kowek, seccionada específicamente para ejecuciones. La existencia de zonas especializadas para matar dentro de instalaciones ya diseñadas para causar sufrimiento masivo revela una burocracia de la muerte meticulosamente organizada. La disposición de los cuerpos variaba según el campo. En el campo 22, Kwon Hyuk reportó que los cadáveres eran cargados en vagones de carga junto con carbón y transportados para ser quemados en hornos de fundición. El carbón producido en el campo se entregaba a la planta eléctrica de Chongjin y a las acerías de Chongjin y Kimchek. Los alimentos producidos por el trabajo esclavo se entregaban a la Agencia de Seguridad del Estado o se vendían en Pyongyang y otras partes del país. Así, la economía del campo incluía no solo el trabajo de los vivos, sino también la eliminación eficiente de los muertos, integrada en las operaciones industriales normales. En otros campos, los testimonios describen áreas montañosas específicas utilizadas para entierros. En el campo de detención de Chungsan, identificado en un informe de 2020, aproximadamente 2.000 prisioneros murieron o fueron ejecutados anualmente a principios de los años 2000. Los cuerpos eran enterrados sin lápidas en un área cercana llamada Montaña de Flores. La ironía macabra del nombre no escapaba a quienes conocían su verdadero propósito. Estas montañas de entierro se convirtieron en características geográficas permanentes, acumulando restos humanos año tras año. El cierre del campo 22 en 2012 planteó preguntas inquietantes sobre el destino de sus miles de prisioneros. Análisis de imágenes satelitales e informes de fuentes internas indicaron cambios importantes en la instalación. Algunos prisioneros aparentemente fueron transferidos al campo 16 en Hwasong, pero varios miles permanecieron sin contabilizar. La posibilidad de que estos prisioneros fueran eliminados antes del cierre del campo es una preocupación seria entre investigadores de derechos humanos. La evidencia circunstancial sugiere que cuando los campos políticos cierran o se reducen significativamente, las poblaciones no simplemente desaparecen a través de liberaciones. El Valle Sugol y lugares similares representan el destino más probable. Los sitios de exterminio secreto como el Valle Sugol revelan una verdad fundamental sobre el sistema norcoreano. Existe una distinción deliberada entre muerte pública y muerte privada.
Las ejecuciones públicas sirven propósitos de propaganda y control social. Las ejecuciones secretas sirven propósitos diferentes: eliminar testigos incómodos, disponer de prisioneros cuya existencia continua podría plantear problemas políticos, o simplemente gestionar poblaciones carcelarias cuando se vuelven insostenibles. Esta bifurcación del sistema de ejecución demuestra una sofisticación burocrática perturbadora. No es violencia caótica, sino violencia administrada con precisión calculada. Testimonios de supervivientes, voces desde el abismo. Lee Sun-ok ingresó al sistema carcelario norcoreano en 1987. Cuando fue liberada en 1992, de los 6.000 prisioneros que estaban allí cuando llegó, la mayoría había perecido silenciosamente bajo las duras condiciones. Su testimonio ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos en 2002 proporcionó una de las ventanas más claras hacia la realidad diaria de estos lugares. Lee describió un mundo donde la muerte por hambre era tan rutinaria que dejaba de sorprender, donde los cuerpos demacrados de compañeros prisioneros se convertían en parte del paisaje cotidiano, donde la supervivencia dependía de suerte, astucia y la voluntad de hacer cosas que en circunstancias normales serían impensables. El origen de estos campos se remonta a los primeros años del régimen de Kim Il-sung, cuando, tras la Guerra de Corea, el nuevo Estado ideó un sistema destinado no solo a castigar delitos, sino a eliminar cualquier vestigio de oposición política. Inspirado parcialmente en los gulags soviéticos, el aparato carcelario norcoreano fue ajustado a la doctrina del Juche y la construcción del hombre revolucionario. A principios de los años 50 se establecieron complejos de reclusión masivos en regiones montañosas, lejos de centros urbanos, donde la vigilancia natural podía complementar la represión institucional. Con el paso del tiempo, estos campos se convirtieron en una herramienta central para preservar la lealtad absoluta al líder y su dinastía. La experiencia de An Myong-chol como guardia ofrece una perspectiva complementaria e inquietante. Durante sus años sirviendo en múltiples campos políticos, entre 1987 y 1994, An fue testigo de condiciones que desafiaban su humanidad a pesar de su entrenamiento para ver a los prisioneros como subhumanos. En el campo 22, observó niños peleando por granos de maíz recuperados del excremento de vacas. Esta imagen, quizás más que cualquier estadística, captura la degradación sistemática a la que eran sometidas las personas en estos lugares. El hambre constante reducía a seres humanos a competir por migajas contaminadas, mientras guardias observaban con indiferencia o entretenimiento cruel. Lo que An reveló también permitió comprender la estructura interna de estos complejos: zonas de trabajo forzado, áreas de castigo, barracones hacinados y una red jerárquica de vigilancia que incluía informantes dentro de la población reclusa. Los prisioneros eran divididos en categorías según su nivel de culpabilidad, lo que determinaba su acceso a alimentos, tareas asignadas e incluso el trato recibido por los guardias. El propósito era fragmentar cualquier solidaridad interna, asegurando que el miedo y la competencia definieran todas las interacciones humanas. El sistema de 3 generaciones de castigo significaba que familias enteras podían encontrarse en los campos sin haber cometido ninguna acción ellos mismos. Niños nacidos dentro de los campos nunca conocieron otro mundo. Su crimen era el parentesco con alguien que el régimen consideraba enemigo. An estimó que el 30% de los prisioneros en el campo 22 mostraban deformidades físicas visibles: orejas arrancadas, ojos destruidos, narices rotas, rostros marcados permanentemente. Estas lesiones no eran resultado de accidentes laborales, aunque estos también eran comunes. Eran el producto directo de golpizas sistemáticas, torturas y maltratos que formaban parte integral del régimen del campo. Kwon Hyuk, el exoficial de seguridad cuyo testimonio ya ha sido mencionado,
proporcionó detalles sobre los métodos específicos de tortura empleados en el centro de detención de Haenyong dentro del campo 22. La tortura con agua consistía en obligar al prisionero a mantenerse de puntillas en un tanque lleno de agua hasta su nariz durante 24 horas. El más mínimo bajón de los talones significaba ahogamiento. Muchos no sobrevivían. Otros quedaban permanentemente dañados psicológica y físicamente. El colgamiento, las golpizas con garrotes especialmente diseñados y el acoso sexual eran también rutinarios. Cuando Kwon admitió haber ordenado la ejecución de 31 personas de 5 familias porque un miembro había intentado escapar, estaba describiendo una práctica estándar, no una excepción. El principio de culpabilidad por asociación operaba con lógica implacable. Si un prisionero violaba las reglas de manera suficientemente grave, toda su familia dentro del campo pagaba el precio último. Esta política convertía a cada prisionero en guardián de sus propios familiares, creando redes de vigilancia mutua basadas en el terror de ser causa de la muerte de aquellos a quienes se amaba. Los guardias mismos eran sujetos de un adoctrinamiento intenso. Se les enseñaba desde el primer día que los prisioneros políticos eran elementos facciosos y enemigos de clase que debían ser destruidos como malas hierbas hasta sus raíces. Esta metáfora agrícola no era casual. Así como un agricultor arranca completamente una planta dañina para evitar que vuelva a crecer, los guardias debían eliminar completamente a los enemigos del Estado, incluyendo sus descendientes. Esta ideología proporcionaba justificación moral para actos que de otra manera podrían haber resultado psicológicamente insostenibles para quienes los perpetraban. La propaganda reforzaba constantemente la idea de que mostrar compasión equivalía a traicionar al líder y al país. El testimonio de otro desertor, cuya identidad se mantiene protegida, describió la experiencia de presenciar una ejecución pública en Hyesan en 2014. Un hombre fue ejecutado por haber compartido películas surcoreanas. La ejecución no fue un asunto privado. Autoridades locales ordenaron la asistencia de toda la población del Businsochen-bos distrito. Niños de escuela primaria fueron colocados al frente, estudiantes de secundaria en el medio y adultos atrás. Esta disposición deliberada exponía a los más jóvenes a la vista más clara de la violencia. 2 testigos adicionales reportaron haber presenciado la ejecución de otro hombre en Hyesan por los mismos cargos. Aproximadamente 20 residentes de la provincia de Hwanghae del Sur fueron ejecutados en un solo evento masivo. Los testimonios sobre las horas previas a las ejecuciones revelan crueldad adicional. Los acusados eran sometidos a maltrato físico y tortura antes de ser llevados al lugar de ejecución. El propósito era negar su dignidad, convertirlos en objetos de desprecio ante la multitud reunida. Declaraciones públicas denunciaban al acusado como amenaza a la sociedad, justificando la violencia dirigida hacia ellos. Después de la ejecución, en algunos casos reportados, los cadáveres eran públicamente mutilados, incluyendo un incidente donde un cuerpo fue quemado con lanzallamas ante los testigos. Los familiares de las víctimas eran obligados a observar. Su dolor público servía como advertencia adicional a la población, pero junto a los testimonios de horror existen también relatos de pequeñas resistencias y humanidad persistente. Prisioneros compartían raciones escasas con compañeros más débiles, formaban vínculos familiares sustitutos en un entorno diseñado para destruir toda solidaridad. Algunos guardias, aunque pocos, mostraban ocasionalmente pequeñas misericordias que podían significar la diferencia entre vida y muerte. Mirar hacia otro lado cuando un prisionero robaba un pequeño alimento adicional, no reportar infracciones menores, proporcionar tratamiento médico básico no autorizado. Estas grietas en el sistema recordaban que incluso en condiciones de brutalidad extrema, la compasión podía sobrevivir. Estos actos de humanidad persistente no redimen el sistema, pero revelan algo importante. Incluso en las condiciones más diseñadas para deshumanizar, la humanidad no es completamente extinguible.
Los testimonios de supervivientes enfatizan repetidamente esta paradoja. Describen brutalidad inimaginable y simultáneamente momentos de bondad sorprendente. Esta complejidad hace que los testimonios sean más creíbles, no menos. La vida humana real, incluso en los peores extremos, rara vez es unidimensional. La salida de los campos, cuando ocurría, no significaba libertad verdadera. Aquellos liberados de la zona de revolucionamiento del Campo 15 en Yodok enfrentaban discriminación continua. Su tiempo en el campo marcaba permanentemente sus expedientes. No podían acceder a trabajos deseables, educación superior o vivir en ciudades importantes. Sus hijos heredaban este estigma. La prisión física terminaba, pero la prisión social continuaba. Esto incentivaba el silencio. Hablar sobre lo que habían experimentado podía resultar en reencarcelamiento. Solo aquellos que lograban escapar completamente de Corea del Norte, llegando a Corea del Sur o terceros países, podían finalmente hablar con relativa seguridad. Y aún así, hablar no era fácil. Muchos supervivientes experimentaban culpa por haber sobrevivido cuando tantos perecieron. Otros enfrentaban trauma psicológico profundo que hacía difícil verbalizar sus experiencias. Las organizaciones de derechos humanos que documentaban estos testimonios enfrentaban el desafío de trabajar con personas profundamente dañadas, cuyos recuerdos estaban fragmentados por trauma, tiempo y las condiciones mismas de malnutrición severa que afectaban la función cerebral durante su encarcelamiento. A pesar de estos desafíos, los testimonios acumulados a lo largo de décadas forman un patrón consistente. Individuos que nunca se conocieron entre sí, que escaparon en diferentes momentos y fueron a diferentes países, cuentan historias que se corroboran mutuamente en detalles específicos. Esta convergencia testimonial es lo que finalmente convenció a investigadores escépticos de que estas historias no eran exageraciones propagandísticas, sino descripciones precisas de una realidad que el mundo preferiría no creer posible en el siglo XXI. Ejecuciones públicas, espectáculos de terror. El 22 de diciembre de 2014, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió por primera vez en su historia para discutir específicamente las violaciones de derechos humanos en Corea del Norte. Los testimonios presentados ese día incluyeron descripciones de ejecuciones públicas que continuaban ocurriendo con regularidad bajo el liderazgo de Kim Jong-un. Entre 2011, cuando Kim asumió el poder tras la muerte de su padre, y 2018, al menos 27 ejecuciones públicas fueron documentadas mediante testimonios de desertores que habían presenciado estos eventos directamente o tenían conocimiento confiable de ellos. Las causas de estas ejecuciones públicas revelaban las prioridades del régimen. 7 personas fueron ejecutadas por ver o distribuir videos surcoreanos, 5 por delitos relacionados con drogas, 5 por prostitución, 4 por tráfico humano, 3 por asesinato o intento de asesinato, 3 por obscenidad. Esta distribución de causas demuestra que el régimen norcoreano no limitaba la pena capital a crímenes violentos. Ver contenido mediático prohibido, una actividad que en sociedades libres no constituye delito alguno, era suficiente para ser ejecutado públicamente. En agosto de 2020, 6 personas fueron ejecutadas públicamente por operar una red de prostitución que involucraba a estudiantes universitarias. En octubre del mismo año, las autoridades ejecutaron públicamente a un capitán de flota pesquera por sintonizar Radio Free Asia. En diciembre, un contrabandista fue ejecutado públicamente por violar medidas de prevención de la pandemia al cruzar la frontera con China. Cada una de estas ejecuciones servía a múltiples propósitos: castigar al individuo, advertir a la población y reforzar el control ideológico del régimen sobre el flujo de información y el movimiento de personas. El proceso que conducía a estas ejecuciones públicas seguía un patrón consistente. La persona acusada era detenida por la policía local o agentes de seguridad del Estado. Seguía un período de interrogatorio que generalmente involucraba tortura.
Raramente había algo que pudiera llamarse un juicio en sentido legal. En cambio, inmediatamente antes de la ejecución, ocurría un procedimiento breve en el sitio de ejecución. Un fiscal anunciaba los cargos y la sentencia. Al acusado se le permitía hablar brevemente, aunque cualquier cosa que dijera era irrelevante para el resultado ya determinado. La mayoría suplicaba por una segunda oportunidad. Entonces el verdugo leía la sentencia final. Esto no era cuestión de perdón individual, sino un crimen contra la Constitución y las leyes. Por lo tanto, el acusado debía morir. Los sitios de ejecución variaban, pero seguían ciertos patrones. Lechos de ríos eran ubicaciones comunes, proporcionando espacios abiertos donde grandes multitudes podían congregarse. Estadios deportivos y plazas de mercado también se utilizaban frecuentemente. En Hyesan, ciudad fronteriza con China, las autoridades comenzaron a realizar ejecuciones en el aeródromo local y en áreas alejadas del centro de la ciudad. Esta reubicación respondía a preocupaciones sobre que las ejecuciones cerca de la frontera pudieran ser fotografiadas o filmadas por observadores desde el lado chino. El régimen estaba consciente de que la tecnología moderna permitía documentación que antes era imposible. De hecho, las autoridades norcoreanas empezaron a tomar medidas activas contra esta posibilidad. En incidentes reportados desde 2018 en adelante, guardias utilizaban detectores de metales manuales para revisar a los espectadores forzados a asistir a ejecuciones públicas. Cualquier teléfono móvil era confiscado. Esta medida sugiere preocupación del régimen sobre qué información sobre ejecuciones públicas se filtrara al exterior. El hecho de que ahora sintieran necesidad de tomar tales precauciones indica que la información estaba de hecho filtrándose, probablemente a través de personas que cruzaban ilegalmente la frontera con China con dispositivos de almacenamiento digital. La composición de las multitudes forzadas a presenciar estas ejecuciones era específicamente organizada. Niños de escuela primaria eran colocados al frente, donde tenían la vista más clara. Estudiantes de secundaria se posicionaban en el medio. Adultos quedaban atrás. Esta disposición invertía cualquier instinto protector normal que sugeriría proteger a los más jóvenes de escenas traumáticas. El régimen deliberadamente exponía a niños a la máxima brutalidad visual, calculando que el trauma temprano creaba súbditos más obedientes. Las escuelas organizaban estas asistencias como excursiones de campo obligatorias. Los métodos de ejecución eran predominantemente por pelotón de fusilamiento. Los condenados eran atados a postes o forzados a arrodillarse. Los tiradores, generalmente soldados o agentes de seguridad, disparaban desde distancia relativamente cercana. La muerte no siempre era instantánea. Testigos describieron víctimas que continuaban moviéndose tras la primera descarga, requiriendo tiros adicionales. En algunos casos, los cuerpos eran dejados en exhibición pública durante horas después de la ejecución, como advertencia continua. Posteriormente, vehículos especiales conocidos como Seungri 58 recogían los cadáveres para su disposición. La frecuencia de ejecuciones públicas varió significativamente bajo diferentes líderes de la dinastía Kim. Durante el gobierno de Kim Il-sung, muchas ejecuciones políticas se realizaron para consolidar poder. Bajo Kim Jong-il, las dificultades económicas se reflejaron en las causas de ejecución, con muchas personas ejecutadas por delitos económicos como robo o comercio ilegal. Bajo Kim Jong-un emergió un nuevo patrón. Ejecuciones por consumir medios culturales prohibidos aumentaron dramáticamente, especialmente después de la promulgación en 2020 de la Ley de Rechazo del Pensamiento y Cultura Reaccionarios, que legalizó específicamente la ejecución por ver videos surcoreanos. Pero junto a las ejecuciones públicas, continuaba un sistema paralelo de ejecuciones secretas. Estas servían diferentes propósitos. Mientras las ejecuciones públicas advertían a las masas sobre comportamientos prohibidos, las ejecuciones secretas eliminaban a personas cuya muerte pública podría crear complicaciones políticas o revelar debilidades del sistema. Disidentes de alto perfil,
funcionarios caídos en desgracia y personas con conexiones políticas complejas tendían a desaparecer silenciosamente. Sus familias a veces nunca recibían confirmación oficial de su muerte. El contraste entre ejecuciones públicas y secretas revela sofisticación en el uso de violencia estatal. No es aplicación arbitraria de fuerza, sino cálculo cuidadoso sobre qué tipos de muerte sirven mejor los intereses del régimen en cada circunstancia. Esta bifurcación del sistema de ejecución demuestra que el régimen norcoreano no opera bajo principios de justicia ciega, sino bajo consideraciones pragmáticas de control político. Cada muerte es evaluada por su utilidad propagandística o su necesidad de ocultamiento. Los testimonios también revelan evolución en las actitudes de la población hacia estas ejecuciones públicas. En décadas anteriores, muchos ciudadanos aparentemente aceptaban estas demostraciones como necesarias para proteger el sistema socialista. Pero testimonios más recientes sugieren cinismo creciente. Personas asisten porque no tienen opción, no por genuino apoyo. Algunos expresan en privado compasión por las víctimas, especialmente cuando las causas de ejecución parecen desproporcionadamente severas para las ofensas cometidas. Este cambio gradual en actitud pública, aunque difícil de cuantificar, sugiere que el poder de las ejecuciones públicas como herramienta de control puede estar erosionándose lentamente. La maquinaria de la muerte, métodos y disposición de cuerpos. El asesinato estatal en Corea del Norte no termina con la muerte. Lo que ocurre con los cuerpos después de las ejecuciones revela tanto sobre el sistema como los métodos de matanza mismos. En el campo 22, los cadáveres de prisioneros ejecutados eran tratados como desechos industriales. Los cuerpos eran cargados en vagones de carga ferroviaria junto con carbón extraído por trabajo esclavo en las minas del campo. Estos vagones viajaban a la planta eléctrica de Chongjin y a las acerías de Chongjin y Kimchek, donde tanto el carbón como los cuerpos eran introducidos en hornos de fundición. Las cenizas resultantes se mezclaban con escorias industriales, eliminando toda posibilidad de identificación o recuperación futura. Esta integración de disposición de cadáveres en operaciones industriales normales demuestra planificación burocrática meticulosa. No era simple brutalidad caótica, sino un sistema logístico diseñado para máxima eficiencia. Los mismos trenes que transportaban producto económico del campo transportaban evidencia de crímenes de lesa humanidad. Las mismas instalaciones que generaban electricidad para ciudades norcoreanas eliminaban restos de víctimas del régimen. Esta fusión de economía y exterminio representa una perversión de racionalidad industrial difícil de comprender para mentes no entrenadas en sistemas totalitarios. En otros campos y sitios de ejecución, los métodos de disposición variaban. En el campo de detención de Chungsan, aproximadamente 2.000 prisioneros morían o eran ejecutados anualmente durante principios de los años 2000. Sus cuerpos eran enterrados sin marcadores en un área montañosa cercana conocida localmente como Montaña de Flores. El nombre, quizás originalmente irónico o quizás simplemente un topónimo preexistente, adquirió significado macabro. Año tras año, capa tras capa de restos humanos se acumulaban en estas laderas. Sin lápidas, sin registros oficiales, estas montañas se convirtieron en tumbas masivas anónimas. El análisis de imágenes satelitales, combinado con testimonios de desertores, ha permitido identificar aproximadamente 47 ubicaciones asociadas con disposición de cuerpos en todo el país. Estos incluyen sitios de entierro confirmados, sitios de entierro sospechados basados en testimonios, lugares donde cadáveres eran almacenados temporalmente antes de disposición final, y sitios de cremación. La naturaleza montañosa de Corea del Norte y la escasez de combustible significan que transportar cuerpos largas distancias no era práctico. Por lo tanto, ciertos lugares geográficos cerca de centros de ejecución se reutilizaban repetidamente, creando concentraciones de restos.
Los métodos específicos de tortura y ejecución variaban según el tipo de instalación y el estatus del prisionero. En los centros de detención dentro de los campos políticos, la tortura con agua era común. El prisionero era colocado en un tanque, lleno de agua hasta la nariz, y forzado a mantenerse de puntillas durante 24 horas. Cualquier relajación momentánea causaba ahogamiento. Muchos no sobrevivían las 24 horas. Aquellos que lo hacían frecuentemente sufrían daño pulmonar permanente o neumonía que los mataba días o semanas después. El colgamiento, no como método de ejecución sino como tortura, involucraba suspender al prisionero por las muñecas atadas detrás de la espalda. El peso del cuerpo dislocaba los hombros. Las sesiones podían durar horas. Golpizas con garrotes especialmente diseñados, llamados oseungogaksha, causaban daño interno masivo, sin necesariamente matar inmediatamente. Estos garrotes angulados eran armas estándar en instalaciones de detención. Guardias los utilizaban para golpear prisioneros en el estómago, riñones y otras áreas donde las lesiones internas serían severas, pero no inmediatamente visibles. El acoso sexual y la violación eran también sistemáticos, particularmente contra mujeres prisioneras. Testimonios documentados por múltiples organizaciones de derechos humanos describen violación por guardias como práctica rutinaria. Mujeres embarazadas producto de estas violaciones eran forzadas a abortos mediante inyecciones o golpizas dirigidas al abdomen. Bebés nacidos vivos en los campos frecuentemente eran asesinados inmediatamente después del nacimiento, especialmente si el padre era sospechado de ser chino o de otra nacionalidad extranjera. Estos infanticidios se llevaban a cabo mediante asfixia, exposición o simplemente negación de alimentación. Las condiciones de trabajo en las minas y otros sitios laborales causaban muertes masivas sin necesidad de ejecución formal. Las minas de carbón en el campo 22 no tenían medidas de seguridad. Derrumbes de túneles eran comunes. Cuando ocurrían incendios o colapsos, los prisioneros atrapados eran simplemente abandonados y dejados morir. Rescatar trabajadores esclavos atrapados no se consideraba económicamente justificable. Los cuerpos podían ser recuperados posteriormente junto con el carbón o simplemente sellados en los túneles colapsados. El trabajo agrícola, aunque menos inmediatamente mortal que la minería, también causaba muertes extensas. Los prisioneros trabajaban desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche durante el verano, hasta las 7 de la noche en invierno. Seguían sesiones obligatorias de reeducación ideológica y autocrítica que se extendían hasta altas horas de la noche. El día de Año Nuevo era el único día festivo para prisioneros. La combinación de trabajo extenuante, raciones de comida inadecuadas y exposición a elementos climáticos extremos causaba muertes por agotamiento, hipotermia o enfermedades oportunistas. Las raciones de comida en los campos políticos eran calculadas para mantener a los prisioneros justo al borde de la inanición. 100 gramos de maíz quebrado 3 veces al día con sopa de sal era una ración típica en el campo 14, según testimonios. Esta cantidad calórica es aproximadamente 1/3 de lo necesario para un adulto realizando trabajo físico intenso. Los prisioneros complementaban estas raciones comiendo ratas, insectos, hierbas salvajes y cualquier otra cosa remotamente comestible. La malnutrición severa causaba huesos quebradizos, desarrollo de jorobas en la espalda, pérdida de dientes, ceguera por deficiencia de vitaminas y sistemas inmunes colapsados que hacían fatales incluso enfermedades menores. Durante el invierno, cuando las temperaturas en el noreste de Corea del Norte caen muy por debajo de cero, prisioneros sin ropa adecuada sufrían congelación masiva. Dedos de manos y pies congelados frecuentemente resultaban en amputaciones sin anestesia. Muchos simplemente morían de hipotermia durante las noches. Los cuerpos congelados eran dejados hasta que el clima permitiera su disposición, apilados como leña cerca de las barracas. El tratamiento médico en los campos era virtualmente inexistente. Instalaciones médicas, cuando existían,
carecían de medicamentos básicos, equipamiento quirúrgico o personal capacitado. Los médicos frecuentemente eran prisioneros con algún entrenamiento previo pero sin recursos. Tratamientos consistían principalmente en reposo sin alimentación adicional, lo cual para prisioneros ya desnutridos era sentencia de muerte. Enfermedades contagiosas como tuberculosis se propagaban sin control en barracones superpoblados. Este sistema de muerte lenta y muerte rápida, trabajo hasta el colapso y ejecución directa, hambre calculada y violencia abierta, formaba una maquinaria integrada de destrucción humana. No era producto de colapso social o caos, sino de diseño deliberado y mantenimiento continuo. Cada aspecto del sistema, desde la ubicación geográfica de los campos hasta los métodos específicos de tortura, hasta los procesos de disposición de cadáveres, reflejaba planificación burocrática y asignación de recursos. Esto es lo que hace al sistema norcoreano particularmente perturbador, su racionalidad instrumental aplicada a fines de destrucción masiva de seres humanos considerados enemigos del Estado. Tecnología contra la tiranía, evidencia satelital y mapeo GIS. Durante décadas, el régimen norcoreano negó la existencia de campos políticos de prisioneros. Cuando confrontado con testimonios de desertores, funcionarios en Pyongyang los descartaban como propaganda fabricada por enemigos del Estado. Esta negación fue efectiva mientras no existiera evidencia verificable independientemente. Pero a principios de los años 2000, una tecnología desarrollada originalmente para propósitos militares y comerciales se convirtió en herramienta inesperada para activistas de derechos humanos, imágenes satelitales comerciales de alta resolución. En 2003, el Comité para los Derechos Humanos en Corea del Norte publicó el informe Gulag Oculto, revolucionario por combinar testimonios detallados de exprisioneros con análisis de imágenes satelitales. El proyecto utilizó fotografías de alta resolución de dos satélites comerciales, QuickBird de Digital Globe y Iconos de Space Imaging Corporation. Las escenas fueron capturadas entre 2001 y 2003 y cubrían áreas sobre 7 de los campos políticos de Corea del Norte. Por primera vez, investigadores podían mostrar a exprisioneros imágenes precisas de lugares donde habían estado encarcelados y pedirles que identificaran características específicas. El proceso era meticuloso. Los investigadores trabajaron con exprisioneros en Seúl, Los Ángeles y Washington. Proporcionaron versiones impresas grandes de las imágenes satelitales para ayudar a los exprisioneros a identificar elementos. Los resultados fueron extraordinarios. Exprisioneros pudieron señalar sus antiguos barracones, áreas de trabajo, edificios administrativos, terrenos de ejecución y otras instalaciones dentro de los campos. La convergencia entre testimonios y evidencia fotográfica era innegable. Las coordenadas precisas de latitud y longitud de los campos que Corea del Norte proclamaba no existir ahora eran de conocimiento público. Las imágenes revelaban detalles que transformaban descripciones abstractas en realidad concreta. En el campo 14 en Kaechon, las fotografías mostraban la distribución de aproximadamente 180 estructuras residenciales para prisioneros. Los campos agrícolas en las laderas montañosas eran visibles, con análisis de imágenes de otoño mostrando maíz colgado para secar en patios internos del campo. Esto confirmaba testimonios sobre maíz, siendo el cultivo principal y alimento básico para prisioneros. En el extremo derecho de las imágenes, un espacio abierto era identificado por múltiples exguardias como el terreno de ejecución pública. El campo 25 en Chongjin, el más septentrional de los campos políticos en operación, mostró expansión dramática en análisis temporal de imágenes. Entre 2009 y 2010, el perímetro del campo creció 72%. 17 posiciones de guardia adicionales fueron erectadas, predominantemente a lo largo de la nueva línea de perímetro. Se construyeron nuevos edificios de alta seguridad, un sitio de defensa aérea y posiblemente un edificio memorial de liderazgo. Esta expansión sugería que población prisionera estaba aumentando significativamente.
posiblemente incluyendo transferencias desde el campo 22, cuando éste cerró en 2012. Imágenes aún más notables aparecieron en noviembre de 2017. Fotografías comerciales del campo 25, capturadas ese mes, mostraban lo que parecía ser un grupo de prisioneros, junto con probables guardias, realizando actividades de cosecha dentro de los muros del campo. Esta fue una de las pocas veces que imágenes satelitales capturaron evidencia directa de seres humanos dentro de los campos, no solo estructuras vacías. El análisis utilizó imágenes multiespectrales agudizadas que permitían distinguir figuras humanas individuales y sus actividades. El Grupo de Trabajo de Justicia Transicional llevó el uso de tecnología satelital y sistemas de información geográfica un paso crucial más allá. Entre 2014 y 2019, desarrollaron un sistema que permitía recolectar información sobre presuntos sitios de entierro masivo y ejecución para visualizarlos en forma de mapas digitales. Los datos incluían también ubicaciones de oficinas de seguridad nacional, policía local, unidades militares y unidades administrativas, donde evidencia documental podía estar almacenada. El proceso de entrevista desarrollado por el grupo de trabajo era sofisticado. Mostraban a desertores norcoreanos imágenes de Google Earth de áreas donde los desertores habían vivido o pasado tiempo considerable. Las imágenes incluían puntos de referencia como estaciones de tren y líneas ferroviarias para ayudar a los entrevistados a orientarse. Luego, se les pedía identificar lugares donde habían presenciado o sabían de ejecuciones o entierros. Los puntos identificados eran registrados junto con narrativas de los desertores sobre eventos asociados con los sitios. Detalles clave se ingresaban en una base de datos. Los resultados, publicados en un informe de julio de 2017, documentaron 333 sitios de ejecución identificados en entrevistas con 375 desertores. La mayoría eran sitios de fusilamientos de menos de 10 personas a la vez, aunque 40 sitios de ahorcamientos también fueron identificados. Las cifras eran preliminares y probablemente incluían algunas repeticiones del mismo sitio por diferentes desertores, pero el patrón general era claro. Además, 52 sitios fueron identificados como asociados con cuerpos muertos, lugares de entierro presenciados y sospechados, sitios donde cuerpos eran almacenados y sitios de cremación. Algunos sitios de entierro contenían hasta 15 cuerpos enterrados juntos. La mayoría de los sitios identificados estaban en la provincia de Hamgyong del norte, que limita con China. Esta concentración no era coincidencia. La provincia fronteriza tenía las tasas más altas de personas intentando escapar a China, particularmente durante la hambruna de los años 90. Las autoridades respondieron con ejecuciones públicas frecuentes como advertencia. También era la provincia de donde provenía el mayor número de desertores que lograron llegar a Corea del Sur, 221 de los 375 entrevistados, proporcionando más testimonios sobre esa región. El mapeo geográfico de sitios conectados con abusos de derechos humanos proporcionó información sobre patrones de matanza y entierro que no eran visibles en testimonios individuales. El análisis mostró que ejecuciones públicas se habían agrupado en muchos de los mismos espacios, como secciones de orillas de ríos de ciudades desde los años 60. La naturaleza montañosa de Corea del Norte y la limitada disponibilidad de combustible para transporte sugerían que funcionarios del Ministerio de Seguridad del Pueblo no viajaban lejos desde un terreno de ejecución pública para enterrar a los muertos. Reutilizaban los mismos sitios repetidamente. Las imágenes satelitales también permitieron monitorear cambios a lo largo del tiempo en instalaciones específicas. Análisis del campo 14, usando imágenes de alta resolución de Google Earth, mostró construcción de 3 nuevos edificios administrativos grandes donde se ubicaba la sede del campo. 5 residencias de prisioneros fueron demolidas, una nueva fue erectada. Los techos de varios edificios fueron pintados de azul. ¿Qué sugerían estos cambios era incierto y requería observación continuada?
pero demostraba que estos no eran sitios estáticos, sino instalaciones activamente mantenidas y modificadas. El uso de tecnología de detección remota para documentar abusos de derechos humanos presentaba desafíos. La temporalidad y frecuencia de imágenes satelitales era limitada. Solo se veían instantáneas intermitentes, fotografías congeladas en momentos específicos. No se podían ver cosas moverse y cambiar en tiempo real. Además, determinar cuándo ocurrió cierta ejecución masiva podía ser difícil cuando el entrevistado solo recordaba que fue algún momento a principios de los años 90, cuando el clima era frío, sin fecha específica. A pesar de estas limitaciones, la correlación entre testimonios y evidencia fotográfica era suficientemente fuerte para convencer a observadores escépticos. El informe del grupo de trabajo no divulgó ubicaciones precisas de sitios sensibles como aquellos donde ejecuciones y entierros habían ocurrido, por temor a que el régimen norcoreano pudiera alterar evidencia, pero sí publicó ubicaciones de sitios que podían servir como repositorios de evidencia documental de abusos de derechos humanos, oficinas gubernamentales, instalaciones de seguridad, cuarteles militares donde registros podrían estar almacenados. La tecnología satelital también reveló otro aspecto perturbador: destrucción deliberada de cementerios. Imágenes de alta resolución tomadas en 2022 y 2024 del área de Kaechon, en la provincia de Pyongan del Sur, mostraban un gran cementerio. En imágenes de noviembre de 2022, montículos y lápidas eran claramente visibles. En imágenes del 14 de mayo de 2024, los montículos habían sido aplanados y el área cubierta con pasto y árboles recién plantados. Basándose en testimonios de desertores, algunos investigadores creían que este cementerio era uno de los sitios de entierro masivo para tropas de Corea del Sur y de las Naciones Unidas asesinadas durante la Guerra de Corea. Otros argumentaban que era un cementerio para personas ordinarias. La verdad permanece incierta, pero la destrucción deliberada de sitios de entierro, cualquiera que sea su origen, planteaba preguntas inquietantes sobre preservación de evidencia. La capacidad de mapear, documentar y compartir públicamente esta información transformó el debate internacional sobre Corea del Norte. Ya no era posible para el régimen simplemente negar la existencia de los campos. Las fotografías estaban disponibles para cualquiera con acceso a Internet. Investigadores independientes, periodistas y ciudadanos ordinarios podían examinar las imágenes por sí mismos. Esta democratización de información de inteligencia, tradicionalmente dominio exclusivo de agencias gubernamentales, representaba un cambio fundamental en cómo violaciones de derechos humanos podían ser documentadas y expuestas. El veredicto internacional: crímenes de lesa humanidad. El 7 de febrero de 2014, la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en la República Popular Democrática de Corea hizo público su informe. El documento de 400 páginas, basado en testimonios de primera mano de víctimas y testigos, documentó en detalle exhaustivo lo que denominó atrocidades indescriptibles cometidas por el régimen norcoreano. La comisión, establecida por el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2013, había pasado un año investigando violaciones sistemáticas, generalizadas y graves de derechos humanos en Corea del Norte. Sus conclusiones eran inequívocas y devastadoras. La comisión concluyó que el gobierno norcoreano estaba perpetrando crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo a escala masiva. Estos crímenes surgían de políticas establecidas al más alto nivel del Estado, y habían sido cometidos y continuaban ocurriendo. La gravedad, escala y naturaleza de estas violaciones revelaban un estado que no tiene paralelo alguno en el mundo contemporáneo. Esta comparación era deliberadamente contundente. La comisión estaba diciendo que ningún otro régimen actualmente en el poder igualaba la severidad sistemática de los abusos norcoreanos. Michael Kirby, ex juez de la Corte Suprema de Australia y presidente de la comisión, declaró que las atrocidades documentadas eran sorprendentemente similares
a crímenes cometidos por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Esta comparación con el Holocausto, raramente hecha en documentos oficiales de las Naciones Unidas sobre situaciones contemporáneas, subrayaba la extraordinaria severidad de los hallazgos. No era hipérbole retórica, sino evaluación legal sobria, basada en evidencia extensiva. Los crímenes específicos identificados por la Comisión incluían exterminio, asesinato, esclavitud, tortura, encarcelamiento, violación, abortos forzados y otras violencias sexuales, persecución por motivos políticos, religiosos, raciales y de género, traslado forzoso de poblaciones, desaparición forzada de personas y el acto inhumano de causar intencionalmente inanición prolongada. Esta lista abarcaba prácticamente todo el espectro de crímenes de lesa humanidad definidos en el derecho internacional. La Comisión escuchó testimonios en audiencias públicas realizadas en Seúl del 20 al 24 de agosto de 2013, en Tokio del 29 al 30 de agosto, en Londres el 23 de octubre y en Washington del 30 de octubre al 1 de noviembre. Estas audiencias permitieron a víctimas y testigos compartir sus experiencias directamente con los comisionados. Las grabaciones de video completas de las audiencias fueron hechas públicas, proporcionando registro permanente de testimonios que de otra manera podrían haber sido cuestionados o desestimados. Entre las recomendaciones más importantes de la Comisión estaba la solicitud al Consejo de seguridad de adoptar sanciones dirigidas contra aquellos que parecían ser los más responsables de crímenes de lesa humanidad. La Comisión enfatizó que las sanciones no debían dirigirse contra la población o la economía en general, sino específicamente contra individuos en posiciones de poder. Más controvertidamente, la Comisión recomendó que el Consejo de Seguridad remitiera la situación en Corea del Norte a la Corte Penal Internacional para investigación y posible enjuiciamiento. Esta recomendación generó debate intenso. La Corte Penal Internacional, establecida por el Estatuto de Roma en 2002, tiene jurisdicción sobre genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Corea del Norte no es Estado parte del Estatuto de Roma, por lo que la Corte no tiene jurisdicción automática. Sin embargo, el Consejo de Seguridad puede remitir situaciones a la Corte, incluso en países no miembros, como hizo con Sudán en 2005 y Libia en 2011. La Comisión también tomó el paso inusual de enviar una carta directamente a Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte. La carta contenía un resumen de los hallazgos más serios, particularmente el hecho de que, en muchos casos, las violaciones sistemáticas, generalizadas y graves de derechos humanos constituyen crímenes de lesa humanidad. La carta llamaba atención a los principios de responsabilidad de mando y responsabilidad superior bajo el derecho penal internacional, según los cuales comandantes militares y superiores civiles pueden incurrir en responsabilidad penal personal por no prevenir y reprimir crímenes de lesa humanidad cometidos por personas bajo su control efectivo. La carta informaba a Kim Jong-un que la Comisión recomendaría remitir la situación en Corea del Norte a la Corte Penal Internacional para hacer responsables a todos aquellos, incluyendo posiblemente usted mismo, que puedan ser responsables de los crímenes de lesa humanidad referidos en esta carta y en el informe de la Comisión. Esta advertencia directa a un jefe de Estado en ejercicio era extraordinariamente rara en la diplomacia de las Naciones Unidas y demostraba la seriedad con que los comisionados veían la evidencia que habían recopilado. La respuesta del régimen norcoreano al informe fue predecible. Rechazó completamente los hallazgos, calificándolos como fabricaciones de Estados Unidos y sus aliados. Corea del Norte produjo su propio informe de derechos humanos, declarando que los norcoreanos se sienten orgullosos del sistema de derechos humanos más ventajoso del mundo. Esta negación absoluta, que ignoraba montañas de evidencia documental, testimonial y fotográfica, reflejaba la posición del régimen de que crítica externa era inherentemente ilegítima. En marzo de 2014, el Consejo de Derechos Humanos recibió un informe oral del presidente Kirby,
y adoptó una resolución endosando el informe. La resolución condenaba en los términos más enérgicos las violaciones sistemáticas, generalizadas y graves de derechos humanos y otros abusos de derechos humanos cometidos desde hace mucho tiempo y de manera continua en Corea del Norte. Instaba al gobierno norcoreano a tomar acción para eliminar abusos de derechos humanos. El 18 de noviembre de 2014, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó varias resoluciones condenando los abusos de derechos humanos patrocinados por el Estado en Corea del Norte e instando al Consejo de Seguridad a remitir el informe a la Corte Penal Internacional. La votación fue 111 a favor, 19 en contra y 55 abstenciones. Esta mayoría sustancial demostraba consenso internacional sobre la gravedad de la situación. El 22 de diciembre de 2014, el Consejo de Seguridad se reunió para discutir derechos humanos en Corea del Norte por primera vez en su historia. Colocar un tema en la agenda del Consejo de Seguridad requiere apoyo de 9 de los 15 países miembros, pero los miembros permanentes no pueden vetar la agenda. 10 de los 15 miembros del Consejo firmaron una carta solicitando la discusión debido a la escala y gravedad de las violaciones de derechos humanos detalladas en el informe exhaustivo emprendido por la Comisión de Investigación del Consejo de Derechos Humanos. La reunión incluyó presentaciones del Secretario General Asistente de la ONU para Asuntos Políticos y del Alto Comisionado Adjunto de la ONU para los Derechos Humanos. Ambos funcionarios dieron declaraciones fuertes de apoyo a los hallazgos de la Comisión. Declaraciones oficiales de miembros del Consejo de Seguridad mostraron poco apoyo para Corea del Norte. Solo China y Rusia votaron contra colocar el tema en la agenda del Consejo. Su oposición, sin embargo, era suficiente para bloquear acción sustantiva, dado que ambos tienen poder de veto como miembros permanentes. Esta oposición de China y Rusia ha impedido que el Consejo de Seguridad tome medidas significativas sobre la situación de derechos humanos en Corea del Norte. Ninguna remisión a la Corte Penal Internacional ha ocurrido. Ninguna sanción dirigida específicamente contra responsables de crímenes de lesa humanidad ha sido implementada. El Consejo continúa reuniéndose regularmente para discutir las actividades de proliferación de armas de Corea del Norte, pero las discusiones sobre derechos humanos han sido menos frecuentes desde 2017. Sin embargo, el impacto del informe de la Comisión de Investigación se extiende más allá de acciones formales del Consejo de Seguridad. El informe se ha convertido en el documento de referencia autorizado sobre violaciones de derechos humanos en Corea del Norte. Es citado en reportes subsecuentes de relatores especiales de la ONU, en declaraciones de gobiernos, en litigios relacionados con refugiados norcoreanos y en planificación de organizaciones no gubernamentales. Ha cambiado el discurso internacional sobre Corea del Norte, haciendo imposible ignorar o minimizar la severidad de los abusos. El informe también proporcionó ímpetu para esfuerzos de documentación continuos. Organizaciones como el Grupo de Trabajo de Justicia Transicional, el Comité para los Derechos Humanos en Corea del Norte y Human Rights Watch han intensificado su trabajo documentando violaciones específicas con miras a eventual responsabilidad. La premisa es que, aunque el régimen actual pueda evadir consecuencias legales inmediatas, la documentación meticulosa de crímenes creará registro permanente que puede ser utilizado en futuros mecanismos de justicia transicional. Un aspecto particularmente perturbador revelado en investigaciones subsecuentes fue la existencia de órdenes permanentes a guardias de campos para matar a todos los prisioneros políticos en caso de colapso del régimen Kim o en caso de otra crisis en Corea del Norte. Exguardias que han desertado confirmaron haber recibido tales órdenes. El asesinato inmediato de aproximadamente 120.000 prisioneros políticos constituiría genocidio bajo definiciones de derecho internacional. Esta posibilidad añade urgencia a esfuerzos por abordar la situación antes de que transición política potencial pueda desencadenar masacre masiva de dimensiones catastróficas. En agosto de 2023,
la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reiteró la recomendación al Consejo de Seguridad de remitir la situación a la Corte Penal Internacional, señalando documentación continua de crímenes y abusos, incluyendo crímenes de lesa humanidad contra personas en campos de prisión de largo plazo y en instalaciones de detención de corto plazo. El Consejo de Seguridad celebró una reunión con formato ARRIA sobre cuestiones de derechos humanos en marzo de 2023 y un debate formal en agosto, sus primeras discusiones sobre derechos humanos en Corea del Norte desde 2017. A pesar de presión internacional continua, el régimen norcoreano mantiene negación absoluta. Continúa rechazando acceso a organizaciones de derechos humanos. No ha permitido que ningún investigador independiente visite los campos políticos o entreviste prisioneros. No ha proporcionado información sobre reclusos o instalaciones carcelarias. Esta falta de transparencia, combinada con el volumen de evidencia testimonial y fotográfica acumulada durante más de 2 décadas, crea presunción fuerte de que el régimen tiene mucho que ocultar. Los lugares de ejecución ocultos de Corea del Norte permanecen operativos. Sus víctimas siguen sin nombre en registros oficiales. Sus perpetradores continúan sin castigo. La tecnología satelital ha revelado su existencia física. Los testimonios de supervivientes han documentado sus horrores, y la comunidad internacional ha reconocido oficialmente su naturaleza criminal. Pero cerrarlos requiere voluntad política internacional que hasta ahora ha sido esquiva, bloqueada por consideraciones geopolíticas que priorizan estabilidad regional sobre justicia para las víctimas. La documentación continúa. Cada nuevo desertor que escapa proporciona más detalles. Cada nueva imagen satelital revela cambios en las instalaciones. Cada nuevo informe añade capas de evidencia al registro histórico. Este trabajo de documentación no es en vano. La historia ha demostrado repetidamente que sistemas que parecían permanentes eventualmente colapsan. Cuando ese momento llegue para Corea del Norte, la evidencia meticulosamente acumulada durante décadas estará disponible para procesos de justicia transicional, tribunales internacionales y esfuerzos de búsqueda de verdad. Los lugares de ejecución ocultos que el régimen intentó borrar ahora están cartografiados, fotografiados y documentados en registros que sobrevivirán al régimen mismo.